Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre la especialización de enfermería en cuidados críticos del adulto. Quiero comenzar con una reflexión post-pandemia, un poco ya más organizado del sistema de salud mundial y por supuesto aquí en nuestro país de la Argentina. Podemos mirar, si bien no hemos ganado la batalla, estamos bastante adelantados y hemos podido neutralizar esta situación tan crítica por la que pasamos. Y no sé si podemos obtener algo bueno de todo esto que sucedió, pero sí creo que nos permite hacer una mirada reflexiva sobre todo el sistema de salud y más en lo que nos compete a nosotros los enfermeros. Y creo que en esta mirada se vio reflejado una necesidad imperiosa de aumentar el número de enfermeros. Y especialmente enfermeros con capacitación en la atención del paciente crítico. Y de eso justamente es lo que les voy a hablar. Bueno, mi nombre es Rufino Leandro Barrios, soy el director de la carrera de especialización y desde carrera que está aprobada por la CONEAO y desde el 2000 tenemos nuestra primera corte de enfermeros en el 2014. Es decir que en estos años hemos ido adquiriendo experiencia con mucho entusiasmo, con un grupo de colegas, docentes, de sumar nuestro granito de arena a la comunidad de enfermería y específicamente en la atención del paciente crítico. Decía esto de que esta palabra que tanto se ha sentido estos últimos meses, en los últimos años, estos últimos 2 años, que es la visibilización del personal de enfermería. Esta situación, si uno hace un análisis, esta situación tan grave nos permitió, insisto, esto en el mundo, no es algo propio, ¿no? Una pandemia sucede en el mundo, permitió que el personal de enfermería pudiera mostrarse, pudiera hacerlo, mostrar a la sociedad lo que venimos haciendo durante muchos años. O sea, nosotros, los enfermeros, creo que como todo el equipo de salud, pudimos mostrar lo que hacíamos. No es que obviamente implementamos algunas cuestiones nuevas, pero mostramos aquello por lo cual trabajamos día a día, en las distintas instancias, y ahí me toca hablar justamente del paciente crítico. Les voy a compartir una presentación. Lo primero que hoy queda más claro, ¿no? Hoy creo que con el diario del lunes, habiendo ya un poco más alejado de esta situación que decíamos de la pandemia, y hacia atrás también había pacientes críticos, obvio, fuera de la pandemia también. Lo que permitió es visibilizarlo, pero el trabajo en la atención de la persona con temas de salud en estado crítico existe desde mucho tiempo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos? La primera pregunta, porque en realidad el personal de enfermería tiene instancias de capacitación, el componente de formación de grado y de grado de licenciado. ¿Y qué es lo que se ve cuando uno analiza los requerimientos del sistema de salud, insisto, aquí en Argentina o en cualquier lugar del mundo? ¿Qué es lo que necesita el sistema de salud y qué es lo que el producto final enfermero o licenciado que termina de recibirse en la cursada de cualquier lugar? Entonces hay una brecha. Lo primero que uno
encuentra esta brecha entre el producto y lo que se necesita del sistema de salud sí, se sigue manteniendo, históricamente se mantiene, y hoy creo más aún, por esta cuestión de la tecnología, el segundo paso del que vamos a hablar, de la tecnología, el avance vertiginoso que tenemos tecnológico, el avance vertiginoso en la actualización de los conocimientos. Uno habla en medicina, ya no hablamos de 5 años o de como era, si vamos 30 años hacia atrás, 40 años hacia atrás, las actualizaciones sucedían cada 10 años, después cada 5 años, los consensos eran de 5 años, hoy estamos hablando de consensos cada 2 años. Porque el avance es tan rápido que el conocimiento que tenemos hoy es obsoleto a los 2 años. Y esta es la segunda justificación, por qué es necesario las especializaciones, es necesario esta especialización en la atención del paciente crítico. También se suma que la edad de las personas, la expectativa de vida, ha ido creciendo. Esto de la mano de las nuevas tecnologías hace que se requiera recurso humano que esté en condiciones de conocimiento, de destreza, de actitudes y humanísticas de atender a estas personas. Obviamente también se ha sumado nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. Si nosotros en el área de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ha avanzado, pero muchísimo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, el germen multiresistente era el estafilococo meticilino resistente. Y era el único que causaba estragos. Hoy es como, no sé, estamos hablando de un perrito domesticado. Hoy tenemos dinosaurios. O sea, avanzó tanto, hemos tenido el desafío de nuevos gérmenes, de hecho un virus como la pandemia, y aparte nuevos gérmenes multiresistentes. Resistente lo que hace que los tratamientos con antibióticos sean actualizados. Hoy hay antibióticos, la forma de dar antibióticos en el paciente crítico, la combinación de antibióticos, lo que el enfermero debe saber para evitar estos famosos eventos adversos, es cada vez más. Y esto hace que requiera estos nuevos tratamientos y nuevas formas de diagnóstico que requieran actualizaciones permanentes. Aquí, por supuesto, tendríamos para hablar un montón más. Vamos a tratar de ir mencionando en el transcurso de la charla. Pero tenemos 3 o 4 puntos muy poderosos de justificación por qué es necesario tener enfermeros especialistas. Y yo les aseguro, pero se los aseguro, que en años venideros, en 5 años, en 10 años, va a ser casi una necesidad, una obligación, como sucede en los países del primer mundo, donde los enfermeros que trabajan en terapia intensiva tienen que acreditar su formación. Hoy esto es impensable para nosotros, porque un enfermero básicamente empieza de forma empírica, ¿no? Un día le dice, mira, tenés que ir a terapia intensiva, empieza a hacer sus primeras armas, con miedo, empieza a cambiar un suero, empieza a conectar un monitor, una bomba de infusión, y al cabo de 8, como decía, 10, un año, está en condiciones, es un enfermero que puede trabajar en terapia intensiva. Esta forma de ingresar al área del intensivismo va a ir cambiando paulatinamente como ha cambiado en el mundo. En el mundo, en muchos países del primer mundo, se requiere presentar la titulación adecuada y acreditar cada tantos años, porque el conocimiento, cambia vertiginosamente y hoy se habla de 2 años, promedio de cada 2 años cambia. Se debe actualizar, se debe acreditar, un enfermero debe demostrar que ha hecho capacitaciones para poder seguir laborando en las áreas críticas. Aquí vemos la tecnología
todo lo necesario que un enfermero debe manejar en el entorno de las áreas críticas. Los monitores con los diferentes monitores multiparamétricos con diferentes parámetros. Hoy medimos volumen minuto cardíaco en forma constante. Hoy, desde hace 10 años a esta parte. Pero es mucho más común. Antes medíamos volumen minuto a través de termodilución y era toda una ciencia. Hoy lo tenemos disponible constantemente en un monitor y al tenerlo disponible tenemos que poder analizarlo, porque no sirve de un dato que esté disponible. Es como la saturación. Si tuviera la saturación y un enfermero no sabe qué implica una saturación de 85 y de 95, no tendría sentido ese dato. Hoy tenemos datos en los monitores multiparamétricos cada vez más exactos, se actualizan cada vez más rápido y nos permiten obtener una información mucha más real, más en tiempo real de lo que le está pasando internamente al paciente. Bombas de infusión de horizontales, verticales, súper precisas, cada vez con mayores opciones, mayor menú. Hoy permite sacar gamas minuto, microgramos, o sea, son tan exactas que estas bombas de infusión requieren un entrenamiento. El desfibrilador, creo que pronto cambiará este paradigma del choque eléctrico y pasaremos a hacer lo que sucede en otras partes del mundo, que el enfermero, habiendo acreditado conocimiento, puede realizar el choque eléctrico porque está demostrado ya que en el 80% de los paros cardíacos, 80% de los paros cardíacos sucede por arritmias que requieren un choque eléctrico. Y mientras más espero, si espero 5 minutos, le agrego un 50% de mortalidad, o sea, es casi 10% de mortalidad por minuto de espera del choque. Entonces, es inconcebible que en una terapia intensiva un enfermero no pueda chocar, porque eso le mejora la sobrevida en determinadas arritmias. En el 80% de los paros cardíacos mejora la sobrevida del choque eléctrico porque la desfibrilación precoz. O sea que aquí tenemos una de las razones por cual un enfermero debe capacitarse en áreas críticas donde suceden emergencias 1, 2, 3 por día sobre el manejo de la aparatología. Y así podríamos hablar de cada uno de estos elementos. La bolsa resucitadora es competencia y es potestad del enfermero. El enfermero debe ventilar con la bolsa resucitadora, ya que ventilación boca a boca está descartada desde hace muchos años. Debe ventilar con la bolsa resucitadora y debe ser un experto en esto, debe saber instrumentar la vía aérea cuando es necesario y poder ser un buen colaborador, en el procedimiento en caso de no ser la persona que lo tenga que hacer. Hay en este conjunto de imágenes tenemos mucho de por qué un enfermero debe capacitarse en áreas críticas. Y obviamente, todo esto que vimos nunca va a poder suplantar, por más preciso que sea, por más actualizado, por más recurso tecnológico, nunca va a poder suplantar, ni siquiera acercarse a lo que es el cuidado de personas por persona, el cuidado humanizado. Parece redundante, ¿no? El cuidado de por sí, cuando uno dice cuidado de enfermería, y no hay otra posibilidad que sea cuidado humanizado. No hay otra posibilidad. Y eso es lo único que podemos hacerlo, somos las personas. Por lo tanto, acá tenemos también una gran necesidad de cambiar esta visión de las terapias intensivas cerradas, de los horarios duros, de las situaciones tan estrictas, y yo estoy convencido que esto tiene que ser de la mano del personal de enfermería y de la mano de especialistas.
porque nosotros pretendemos que el especialista no solamente brinde cuidados humanizados, sino que los gestione, que esté a cargo de gerencia, que gestione, que administre las áreas críticas, el recurso humano de las áreas críticas. Esto permitiría centrarse en lo que es las terapias intensivas abiertas, para que la familia pueda ingresar y ser partícipe del cuidado crítico, para que pueda acompañar. Está demostrado, hay muchas investigaciones que disminuyen los ansiolíticos, que disminuyen que la persona ingiere mejor el alimento, que la persona adquiere un semblante, el paciente adquiere un semblante diferente a cuando no tiene los familiares que lo acompañan. Entonces nosotros, enfermeros, de cualquier grado de formación, creo, y específicamente nos centramos en la carrera, en esto, en acompañar a la familia, en acompañar al paciente, en brindar cuidados humanizados. Bueno, ¿cuál es en definitiva nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra propuesta en definitiva? Generar enfermeros expertos en los cuidados del paciente en estado crítico. Formar enfermeros expertos. Formar especialistas. Esta es nuestra propuesta. ¿Cómo? ¿Para qué estaría capacitado este enfermero experto? Un poco vine explicándolo ya. ¿Para qué estaría capacitado? ¿Para qué esta carrera que brinda la Universidad de Salud? ¿De qué lo diferenciaría de un licenciado que empieza a trabajar y que adquiere en forma empírica conocimientos dentro de la terapia intensiva? Es incomparable, no es el día y la noche, pero vamos a mencionar algunas de las competencias. Desde ya planificar cuidados de calidad fundamentados en conocimientos actualizados. O sea, el cuidado que vamos a brindar va a tener un fuerte fundamento teórico. Podemos brindar un cuidado de calidad siguiendo una secuencia de pasos. Podríamos brindar cuidados de calidad. Ahora, esto termina cerrando cuando yo puedo fundamentarlo. Una vez que lo fundamento, se hace conciencia. Y no hay manera de que no lo haga. No depende, una vez que lo puedo fundamentar, que lo puedo entender, no va a depender del contexto, no va a depender de un supervisor, no va a depender de una normativa, de una cámara, no. Lo voy a hacer a conciencia porque entendí el fundamento de este cuidado de calidad. No solamente esto, sino que hay una gran realidad que tiene que ver con estos que yo llamo las 3 horas previas y este punto de no retorno. Esto sucede, y lo he visto en mi experiencia de 40 años de trabajar en terapia intensiva, lo he visto un montón de veces. El paciente lo tengo en paro cardíaco, en terapia intensiva, descompensado. Empezamos a actuar, venimos, lo reanimamos, le sumamos, le ponemos, lo intubamos, le ponemos inotrópicos, le hacemos masaje, lo chocamos y sale con un ritmo que genera hemodinamia, ventilado y genera hemodinamia, genera buena presión arterial. Ahora, y nosotros pensamos, como enfermeros, como equipo de salud, que hicimos muy bien el trabajo. Eso sería un cuidado de calidad, ¿no? Hice bien, hicimos bien los masajes, hicimos bien la ventilación y todo muy bien, hicimos bien. Ahora, cuando hoy la tecnología nos permite mirar qué es lo que sucedió hacia atrás. Entonces uno mira el monitor, mira el respirador, mira los distintos dispositivos que todos tienen memoria y uno se da cuenta que 3 horas atrás había cambios sutiles en ese paciente que si lo tomamos este cambio sutil más este otro, podríamos haber actuado 3 horas atrás. Y de esto se trata, poder fundamentar, poder tener conocimientos teóricos. De esto se trata. De esto de adquirir conocimientos teóricos se trata de esto. De darme cuenta, yo no puedo ver lo que no sé. Si yo nunca sé lo que es una extrasístole ventricular, si no la sé, yo puedo trabajar en terapia intensiva, puedo cambiar el inotrópico, puedo bañar sin extubar a un paciente, puedo ayudar a una intubación, puedo administrar, puedo hacer un montón de cosas, trabajar con el paciente crítico, pero la verdadera importancia se adquiere cuando yo me doy cuenta de estos cambios sutiles 3 horas antes, porque evito el paro cardíaco, evito la emergencia, evito ese punto de no retorno donde todo lo que sucede es más complejo.
lo que viene es, una vez que llegue a ese punto, lo que viene es la intubación orotraqueal, el respirador, 5 días, 6 días después la traqueostomía, la infección, los antibióticos, la neumonía asociada al ventilador, la insuficiencia renal, el daño renal. Yo les aseguro también que si no es el enfermero quien puede detectar estas 3 horas previas, estos cambios sutiles, que es el quien garantiza 24 horas a la cabecera del paciente, al lado del paciente, 24 horas, 7 días, 365 días al año. El único recurso humano que lo puede hacer es el personal de enfermería. Entonces, este recurso humano es quien 3 horas antes tiene que darse cuenta de que empezó a tener extrasístole supraventricular, y puede ser porque la aurícula se está distendiendo por sobrecarga, que si ausculta los pulmones, empieza a haber algunos ruidos húmedos, crepitantes, que la diuresis se quedó con el ritmo diurético y ya no tiene 1 mililitro kilo hora, tienes 0,7, 0,6 mililitros kilo hora, y voy sumando y a su vez miro signo de Godet 3 horas antes. Y ahí, con todos estos datos, empiezo a trabajar en equipo. Soy el generador del efecto dominó, porque el enfermero es quien mueve la primera pieza. ¿Vieron el efecto dominó? Que tocan una pieza y caen todas empiezan a moverse. Si la primera pieza no se mueve, ninguna de las otras se mueve. Entonces el enfermero genera este efecto dominó, porque es quien, a partir de esto, toma los signos vitales, ve el signo de auscultó, hizo un electrocardiograma, miró la gasometría, todo esto, con lo semisentó, le administró el PAF que tenía que tener, el diurético, hizo todo lo que tenía que hacer, y con todo esto le avisa al resto del equipo de salud. Y el resto del equipo de salud realizan aplica su cuerpo de conocimiento. El médico, el kinesiólogo, el especialista, aplica su cuerpo de conocimiento. Y eso es trabajar en equipo. Ahora, si el enfermero no lo hace, y lo hace cuando el paciente, cuando la persona tiene espuma rosada en la boca, ¿sí? Y está en franco edema agudo de pulmón, y tengo que actuar rápidamente y ya en ese momento tan deteriorado, habiendo gastado el paciente en esas 3 horas, gastó todos sus recursos adaptativos, los gastó, ya los venía gastando, y en esas 3 horas hizo un esfuerzo para adaptarse, para compensar esta situación, no pudo, y cuando quiero actuar, ese paciente ya no lo puedo hacer. Ya no me queda más que actuar en forma muy agresiva, en forma muy invasiva. Entonces, no solamente es planificar cuidados, es tener el conocimiento necesario para detectar estos pródromos 3 horas antes para evitar la emergencia. Y ahí adquiere un rol esencial el especialista. Adquiere un rol esencial, porque es quien va a tener las herramientas teóricas para poder hacerlo. Si hay algo que vimos, necesidad imperiosa también durante la pandemia, era poder generar estándares y protocolos propios de enfermería, porque obviamente hubo protocolos que se renovaban en los primeros meses, cada una semana, desde el punto de vista infectológico. Pero digo, ¿ustedes conocen un protocolo propio de enfermería? Entonces, un especialista tiene que estar en condiciones de generar estándares y protocolos, establecer estándares, realizar algoritmos y protocolos para situaciones que son de enfermería. Entonces, aquí en el grupo de la especialización, en el 2020, surgieron los protocolos agrupados. Agrupar todas las actividades de enfermería de menor a mayor contaminación, agruparlas tratando de ingresar la menor cantidad posible, porque cada ingreso era en tiempo de pandemia, aumentaba drásticamente el riesgo de contagio, por lo tanto había que ingresar las veces que sea precisamente necesario, no más, para lo cual había que asegurarse de hacer todas las actividades, agruparlas de tal manera que fueran de las menos contaminantes a las más contaminantes, hacer algoritmos de trabajo. Todo esto lo hicimos en la especialización.
enfermeros especialistas se pusieron a trabajar en la Universidad de Salud y generaron los protocolos agrupados para la atención del paciente COVID, en 2 ingresos, estandarizado en 2 ingresos, obviamente si era necesario más, en 2 ingresos. En esos 2 ingresos estaban todos los cuidados, es decir, un enfermero especialista va a diseñar estándares y protocolos. También muy necesario administrar y gestionar recursos humanos, actualizado a los tiempos que vivimos. Hoy se hablan de competencias blandas. Las competencias blandas tienen que ser la comunicación, el liderazgo. Son competencias necesarias. Hoy hablar de liderazgo es, creo que es esencial. El Consejo Internacional de Enfermería habla del liderazgo de los enfermeros. Centra esta nueva participación que tiene en los sistemas de salud. Se requiere en forma imperiosa el liderazgo del personal de enfermería, porque es uno de los pocos recursos humanos que puede lograr la cohesión de todo el equipo de salud, de todo el equipo, porque tiene esa posibilidad, dada la presencia y el número, el 60% de recursos humanos que hay en un hospital son enfermeros. 60%, entonces es el mayor número. ¿Y quiénes, si no son los que están permanentemente, estarían en condiciones de poder coordinar grupos, de poder liderar grupos, no de enfermería, multidisciplinarios, de varias disciplinas, desarrollar investigaciones? Tenemos algunas investigaciones de trabajos finales integradores que cuando culminan la carrera tienen que presentar esta investigación, este trabajo final integrador. Una de las opciones es una investigación que hablan de atención en las arritmias, del paciente ventilado, de toma de guardia, de formas de atender al paciente. Es decir, son investigaciones poderosas, potentes, que van surgiendo de la propia especialización. Hay algo en este quinto punto, asesorar y resolver, que hasta ahora era un gris, ¿no? Cuando hay en una terapia intensiva, o no solamente en una terapia intensiva, en algo relacionado a lo legal, el especialista, llaman especialistas, para ya sea como consultores, como asesores, para resolver situaciones específicas, cada vez más son requeridos. Nos centramos mucho en que el especialista pueda hacerlo. Y hay algo que puede cambiar nuestro entorno. Esto también es una convicción muy fuerte. Si hay algo que puede cambiar nuestro entorno es la educación. No solamente en el área de la salud, en cualquier área social, en cualquier área de nuestra sociedad. Nosotros le enseñamos al especialista cómo generar un proyecto de educación para hacer actualización continua, mejora continua, a través de la medicina basada en la evidencia y la enfermería basada en la evidencia, esto que se llama la mejora continua, el ciclo de mejora continua, ciclo de Deming. Aquí se generan proyectos. Hay varias investigaciones, ¿no?, que miden previo, el cuidado previo, la situación previo, y le establecen un estándar y lo miden a posterior. Y ven cómo se acerca cada vez, después de la educación, se acerca cada vez al estándar. Pero la educación no, esta educación continua, en servicio, orientada a la mejora continua, obviamente que no es, tiene que estar acompañada de un montón de otras situaciones, lo que hablamos anteriormente, y principalmente basada en evidencia. Pero para poder tener una postura profesional, de decir, la mirada con el paciente crítico, la impronta en un área crítica del personal de enfermería, se requiere formación, se requiere titulación. Si no, estamos condenados a realizar un trabajo rutinario, cambiar el inotrópico, rotar al paciente, y no desmerezco para nada esto, todo lo contrario. Pero esa base es la que vamos a hacer siempre y no puede faltar. Nosotros estamos hablando que el especialista sube 5 escalones. Para mejorar, para seguir creciendo, para seguir haciendo todo esto que vengo diciendo, se necesita el conocimiento, se necesita la habilidad, se necesita la destreza, se necesita cambiar la mirada, esta mirada rutinaria del cuidado diario, estandarizado, solamente eso se necesita cambiarla.
Y eso se logra a través de la capacitación, de la educación, de la formación. ¿Cómo llevaríamos a cabo nuestra propuesta? Bueno, hay un plan de estudio que está aprobado por la CONEAU, es este, ¿no? En donde tenemos 13 materias, son 13 materias, en donde la primera que vemos, administración y gestión de las unidades de cuidado intensivo, de la cual hablé bastante. En esta materia vemos cómo generar proyectos de mejora continua, cómo medir la carga laboral, cómo establecer normativas, cómo liderar, o sea, todo lo que es administración y gestión de las unidades de cuidados intensivos. Y después tenemos lo que llamamos las materias de enfermería. Aquí es donde se adquieren los fundamentos de la atención del paciente crítico. Aquí adquieren los fundamentos del cuidado de calidad. Entonces, está agrupados en alteraciones de la oxigenación, cardíaco-respiratorio, alteración del medio interno, alteración de la sensopercepción, neurológico, el paciente con shock, sepsis y falla multiorgánica, las 4 enfermerías. En esto se ve todo el paciente crítico. Todas las posibilidades del paciente crítico están vistas en estas 4 enfermerías. De la mano de docentes expertos, de la mano de invitados que enriquecen el dinamismo de la materia, con invitados no solamente enfermeros, especialistas, sino también para poder pensar el equipo multidisciplinario, invitamos médicos, kinesiólogos, otros integrantes del equipo de salud que nos van a acompañar en el dictado de las distintas materias, estas distintas materias. No están a cargo de la materia, obviamente las materias están a cargo de enfermeros especialistas, y tenemos invitados. Cada una de estas materias tiene prácticas institucionales. Práctica institucional 1, 2 y 3, y 4, o sea, referido a la alteración de la oxigenación, cada una tiene práctica institucional. En hospitales del gobierno de la ciudad, hacemos prácticas en hospitales de la comunidad, en sanatorios privados, sanatorios de obras sociales. Hemos logrado convenios con muchos sitios, muchos lugares, mucha terapia intensiva que nos ayudan y que entienden la filosofía y que nos acompañan en las prácticas institucionales. Epidemiología y estadística va muy acompañado con metodología de investigación. Cómo poder entender la estadística de los estudios multicéntricos va acompañado de metodología de investigación. Estas 2 materias son centrales, muy importantes, que no son troncales, pero sí ayudan a esto que decíamos de la necesidad de que el personal de enfermería investigue y que no sea un tabú. Bioética y legislación también es una materia muy poderosa porque hablamos aquí de bioética, de los distintos dilemas éticos que hoy hay en la medicina, actualizados al minuto, ¿no? Tenemos docentes a cargo de esta materia que son figuras referentes a nivel nacional. Por lo cual la bioética creo que es muy, muy necesaria. Piensen en el paciente COVID, en la situación más cercana que tuvimos de las situaciones críticas, si no era necesario la mirada de la bioética referente al paciente, la atención del paciente que quedaba con una puerta cerrada, algunas veces con llave, y que le golpeaban la puerta para darle el comprimido por debajo del... Piensen si esto no merece una mirada desde la ética de los comités de ética de bioética. Y bueno, esta es una materia muy necesaria acompañada del cuidado humanizado. Desarrollo humano y educación permanente, acá aprendemos esto que decíamos de la posibilidad de generar un curso, una capacitación para la educación continua. A través de esta materia, desarrollo humano y educación permanente, uno aprende las herramientas básicas para poder generar un programa de capacitación.
con todos los ítems necesarios para poder generar un protocolo, un programa de educación continua, como corresponde, bien, con todos los ítems que corresponden. Y tenemos seminarios. Los seminarios, por supuesto, el proceso de atención de enfermería, estamos convencidos que eso, si bien nosotros aquí en Argentina estamos un poco alejados de llevarlo a la práctica, en otros lugares del mundo se aplica a diario, se aplica como una herramienta más necesaria para la atención del paciente. Problemática frecuente en la UCI, aquí habla de la problemática que atraviesan todos los pacientes, ¿no? El delirio, el dolor, la ansiedad, la confusión, la soledad en la terapia, todo esto que sucede en cualquier paciente, no importa por qué se interna. Esto es común, son problemas comunes a todos los pacientes de terapia intensiva, no importa qué patología de base tengan. Se habla de estas problemáticas. ¿Y cuál es la función del personal de enfermería? Bueno, un seminario de control de infecciones que está a cargo de enfermeras en control de infecciones súper especializadas. Trabajaron, en algún momento trabajamos juntos en el campo de la batalla y justamente con el paciente COVID, y son personas de una trayectoria excelente. Yo creo que este seminario es imperdible como actualización en infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Hay talleres que se hacen, aquí hablamos del gabinete de simulación. Nosotros tenemos un laboratorio de simulación donde muchas de las talleres se hacen en simulación. Hoy esto también es casi impensable en cualquier área de formación de salud, cualquier área, enfermería, médica, no sé, odontología, kinesiología, no tener la simulación, no usar la herramienta de la simulación para poder adquirir las destrezas, las habilidades, las competencias. No solamente técnicas, sino también humanísticas, estas blandas, estas de comunicación, de liderazgo, de gestión. Estas competencias se adquieren también en talleres de simulación. Es una de las puntos fuertes que tiene esta carrera de especialización, tener disponible para enfermería un laboratorio de simulación. Es uno de los puntos fuertes, muy fuertes de la carrera. ¿Cómo, cuándo, dónde? Bueno, vamos a ver un poco que la cursada es un día de teoría, los sábados de 8 a 15, y dijimos, esto ha cambiado un poco, esto de abajo no lo tengan en cuenta. Esto no es así ya, después de la pandemia esto cambió totalmente. O sea que esto no es, la cursada es de 8 a 15, donde aquí se cursa teoría y la práctica simulada. Estas son el total de horas, las horas prácticas y las horas teóricas. Tienen que concurrir todos los sábados de 8 a 15. El título que va a recibir es enfermero especialista en cuidados críticos del adulto y del anciano. Finalmente dejo esta reflexión. Nosotros pensamos a futuro que queremos tener una posición, un estatus laboral cómodo, un estatus laboral reconocido, un estatus laboral donde la remuneración esté acorde a nuestro trabajo, a nuestro conocimiento, a todo el esfuerzo que ponemos en aprender durante muchos años. Hay una forma de que esto suceda, ¿no? Y es creando esto, creando un presente, haciendo este presente, empezar a construir ese futuro que tanto anhelamos, que tanto queremos, empezar a construirlo hoy. Construyamos una enfermería de excelencia. Nuestros pacientes, nuestras personas, el sistema de salud requiere hoy una enfermería de excelencia. Y nosotros podemos aportar nuestro humilde granito de arena para que esto suceda.
Y de eso se trata de formar una comunidad de enfermería de excelencia. Bueno, los esperamos en esta carrera de la especialización de la Universidad de Salud. Les dejo un afectuoso saludo, estimadísimos y queridos colegas, los esperamos en la especialización. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y sigamos creciendo y generando una enfermería de excelencia. Será hasta dentro de unos días, el 20, seguramente nos reencontramos en la primera clase de la especialización.